¿Qué tal? Bienvenidos a Tirando el Libro con Hogar y Amílcar. Nuevamente en la versión física. Ya superamos por un tiempo las barreras virtuales que nos separaban, pero vaya, ya estamos aquí de vuelta con todos ustedes. Sí, ya extrañábamos compartir con todos ustedes en físico y por supuesto hablar de los libros que nos gustan y atender a todos los comentarios que nos han estado haciendo en fechas recientes. Entonces, hoy vamos a platicar de un libro que leí hace una semana, pero para la introducción vamos a esperar a que Bogar nos comparta algunos detalles de este autor que la verdad es muy prolífico. Y vamos a escuchar eso y ya después entramos de lleno a la obra. Sí, pues amigos, el día de hoy Amílcar nos va a hablar de un libro que se llama El regreso a la jaula. Correcto. Y el autor es Roger Bartra. Él pues es mexicano, tiene 80 años y ahorita que estábamos revisando un poquito de su biografía, bueno, es sociólogo, estudió en la Escuela Nacional de Antropología e Historia también. Se doctoró en sociología en la Sorbona de París, ha colaborado en muchas universidades aquí actualmente en la UNAM y también en algunas de Estados Unidos, Venezuela y en varias de Europa. Y en su quehacer literario, bueno, tiene muchos libros de política, de sociología, unos son ensayos, la mayoría quizá, sobre temas obviamente de historia, de política, de sociología, de antropología. Y estábamos revisando que desde 1964 y hasta la fecha 2022 ha tenido producción literaria. Estamos hablando de 60 años casi, ¿no? Sí, exactamente. 58 años. Y pues la verdad es que nos impresionó algunos de sus libros. Ahorita Amílcar nos va a platicar de qué trata el que leyó ahorita y que está relacionado con uno de los primeros, uno de los primeros más bien de los 80s, ¿no? Más o menos. Y nos dimos cuenta de que tiene varios que él escribió en otros idiomas, digo, de sus libros, los escribe en italiano, ¿qué más era? En inglés, en catalán tiene uno, y en el 2015, justamente La jaula de la melancolía, que ahorita lo va a hacer también mención Amílcar, lo escribió en coreano. Ese sí lo tradujeron. Probablemente le ayudaron, ¿no? Pero la idea es que pues él, pues al escribir sus libros en otros idiomas, pues, quiere que sus palabras sean las mismas, ¿no? Y que no sea como la traducción de otra persona. Pero bueno, es impresionante su quehacer como escritor. Y digo, seguramente en algún programa lo han escuchado, ¿no? Es constante que salgan algunos episodios como noticiarios, ¿no? Que le pidan alguna opinión en entrevistas. Entonces seguramente han escuchado su nombre, y si no, bueno, al menos aquí Amílcar nos va a platicar acerca de esta lectura que acaba de hacer. Amílcar. Claro, voy a compartir los antecedentes. Hace algunos años tuve la oportunidad, como parte de un encargo de una materia en la universidad, de leer el libro La jaula de la melancolía, y me gustó mucho, tanto que lo compartí con mi papá, con mi hermano, y ya luego estábamos todos platicando de este libro que para nuestro gusto se parecía un poco a lo que había hecho Octavio Paz en El laberinto de la soledad. Entonces, de hecho, en La jaula de la melancolía tiene fragmentos en donde retoma este libro de Octavio Paz, que es de muchos años antes, por supuesto. Entonces, cuando viví en la Ciudad de México, que acudí un semestre a la UNAM, busqué en internet cuándo iba a haber alguna conferencia por parte de este autor, y lo encontré. De hecho, me llevé a los amigos, a Juan, a Mellico, a Rebeca. Fuimos a una exposición, una conferencia que dio Roger Bartra allá en la UNAM, y la verdad es que salimos platicando muy a gusto de la manera en la que se expresaba y compartía todos estos temas y conceptos que pueden ser complejos del mundo sociológico y de la política, y los manejaba de una forma muy sencilla, y de hecho hacía incluso bromas en ese momento. Y vaya, nos gustó bastante. Luego leí otro libro también de él, pero no tenía la noción de que hubiera escrito tantos libros. Entonces, ahora que estuve en una tienda, una librería, lo vi a la distancia, este libro que va a aparecer por aquí, lo van a ver,
El regreso a la jaula, y me llamó la atención porque justamente aparece en la portada un ajolote, que es el que hace alusión en aquel libro del 87, y aquí retoma, dice, ¿por qué regresamos a la jaula? ¿De qué se trata esto? Y entonces para Roger Bartra tiene algo muy simbólico, el animal del ajolote, de la cuestión de no querer madurar, quedarse tal vez en la etapa larvaria, poder madurar pero no hacerlo y tener oportunidad de cambiar, y eso lo vincula directamente hacia la cuestión del mexicano. En aquel ensayo lo asocia con la cuestión política del momento, del mexicano que se encuentra con unas posibilidades de salir adelante, pero el mismo gobierno ya se encargó de sentar las bases de un corporativismo, sentar las bases de un control riguroso de las personas a través de los estímulos, de las transferencias monetarias, del control de la política educativa, entre muchas situaciones más. Y ese mexicano se encuentra todo el tiempo melancólico, con la indecisión. Entonces ahora, desde el punto de vista de este autor, volvemos a algo parecido, es decir, para él la política que se aplica actualmente con el gobierno de la autodenominada 4T tiende a volver a esa situación de poner al mexicano nuevamente en esa jaula de la melancolía, con la cuestión de las transferencias de dinero, con los estímulos y la presencia del gobierno en el control de varias obras que parten del mismo gobierno, y poco a poco desarrolla su visión de cómo él pensaba que el partido Morena no iba a ganar la elección del 2018 de acuerdo a su investigación. Pone en las primeras páginas sus escritos en el periódico del Universal, en donde se manifestaba incluso optimista con respecto a que no iba a llegar el presidente ahora López Obrador. Queda claro que no es de su agrado, pero vaya, se sorprende y poco a poco hace el cambio. Entonces de ahí se hace un análisis hacia lo que ha ocurrido en los últimos años. Este libro salió durante la pandemia, donde tuvo un poco más de tiempo, me imagino, para escribir, y su proyección a futuro, donde visualiza un escenario para el mexicano como un grupo, que será difícil salir de esta jaula en la que hemos vuelto a insertarnos, en la que nos había puesto el PRI de antaño, del que nos quisimos deshacer por mucho tiempo sin establecer que sean lo mismo. Por supuesto, no quiero lanzar esa idea, son entidades separadas, pero pareciera que el movimiento tiende a reproducir algo de lo que ocurrió hace muchos años. Ya cada quien de nuestros escuchas y de los que nos vean tendrá su punto de vista. Aquí estamos solamente compartiendo esta situación. Y finalmente termina con esa proyección de decir que será difícil recuperar los años que para él se avanzó saliendo de la jaula de la melancolía, para poner de nuevo al mexicano en esa jaula de la cual le va a tomar bastante tiempo para liberarse de esa sensación larvaria y poco desarrollada de la personalidad mexicana. De eso se trata. Es la esencia. Es el subtítulo, de hecho, del libro es... Eso te iba a mencionar. El fracaso de López Obrador, ¿no? O sea, el título se llama El regreso a la jaula, el fracaso de López Obrador. Y justo eso te iba a preguntar, ya mencionabas, pues obviamente es crítico, me imagino, de todo, pero en este caso está hablando una crítica del gobierno de López Obrador, y ya mencionaste que no le agrada. Pero me imagino, o yo esperaría, digo, sobre todo con lo que ya leímos sobre su biografía, pues que debe de ser muy objetivo, ¿no? Con datos, con esta, como dices, esta especie de investigación, y en este caso, pues de esta comparación, ¿no? De cómo estábamos en el 87 cuando escribe, y ahora con este movimiento de la autodenominada 4T. Sí, exactamente, más de 30 años después, de acuerdo a cómo lo va narrando, parece impresionante, pero hay algunas situaciones que no son iguales, por supuesto, las condiciones son muy distintas, pero las decisiones podrían tomar un sentido y un camino que recuerda eso que los mexicanos en general nos queríamos sacudir. Él tiene una posición pues privilegiada por el lugar en donde trabaja, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y además el acceso a los medios y la gran cantidad de libros que ha escrito, e incluso López Obrador ha manifestado, no directamente el nombre de este autor, pero sí de su primo se llama Armando Bartra, y de hecho creo que trabaja en el gobierno actual. Entonces
él menciona, no Roger Bartra, no Armando Bartra, sino Roger, menciona que en alguna ocasión se sintió aludido en una de las conferencias, pero no quisieron decir su nombre, porque él mucho tiempo formó parte del Partido Comunista, que eventualmente llegó a ser del agrado de López Obrador en su juventud. Entonces lo conocía, porque era, no personalmente, pero sí sabía quién era. Entonces hay ahí un vínculo, no de amistad, pero sí un vínculo a nivel intelectual entre la postura de Roger Bartra, de cómo ha evolucionado desde su visión comunista hasta llegar a la parte crítica que estamos escuchando, y como López Obrador también en determinado momento lo vio como una figura importante a nivel ideológico. Ya. Oye, y mencionabas que está organizado el libro en capítulos de cómo llega, digamos, López Obrador a la presidencia, y de ahí la parte de, bueno, cómo ha implementado ciertas políticas que se parecen a anteriores, y finalmente el cómo se va nos vamos a quedar en esa jaula, ¿no? En esa especie de no avance, de no progreso por un buen rato. ¿Y propone alguna solución al final? Él lo que propone, al menos desde mi punto de vista, ya de la lectura, y qué buena pregunta haces, él básicamente menciona que la forma de salir adelante pues es sacudirse esta cuestión de la intervención del gobierno en todas las áreas. El gobierno, para él, debe cumplir una función reguladora de la actividad económica y de la cuestión social, pero la práctica que se está llevando a cabo pues tiende mucho a proveer las soluciones como parte de la agenda política. Entonces todo desde el punto de vista del gobierno, que para resolver la violencia está esta acción, que para resolver la cuestión del turismo en una zona está esta otra acción. Y entonces la parte de pretender incluir a las personas con las encuestas pues lleva también a un uso pues de cierta forma como sesgada, esa es la palabra, okay. Sesgada, porque no hay forma de preguntarles a todos, ¿no? Claro. Y se utiliza mucho la propaganda política, pero yo percibo que la idea de salir para él es justamente que la sociedad pueda ir recuperando nuevamente la participación en la esfera pública, los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil, los esfuerzos de los grupos de mujeres o de maestros o de otros grupos de la sociedad también, que se puedan organizar para formar parte de la agenda del gobierno y no nada más recibir la información y que no haya ese choque que se ha presentado. Entonces yo percibo que esa es la idea de salir de ese marasmo, de aceptar que lo que se está decidiendo es lo correcto, para tomar la acción hacia formar parte de la agenda. Claro, pues esperemos que le queden años de vida y que pueda ver y escribir acerca de que sea un libro como La salida de la jaula. Ojalá que sí. Para pues un escenario muchísimo más optimista del que pues me imagino que le escribe tanto hace ya bastantes años como ahora con este regreso a la jaula. Sí, dependerá mucho, y él habla justamente de la cuestión de los partidos, fortalecer a las instituciones como el Instituto Nacional Electoral, y también que los partidos, desde el punto de vista de la oposición, jueguen un papel crucial participativo y de debate, sí. Porque en ese debate es donde se puede llegar a decisiones ricas y no nada más de una sola vía. Correcto. Pues ahí está la recomendación de esta semana, y en un tema que no habíamos tocado, ¿no? El del tema de política. Habíamos tocado uno, sí, en el de D-Day. Sí, sí. De Dambisa Moyo, hace ya casi un año, creo. Bueno, pero esta es política nacional. Desde el punto de vista, sí, mexicano. En aquella ocasión era de esta escritora africana. Pero sí, por aquí va a aparecer también ese libro en donde mencionamos algo por el estilo. Y la verdad, no se trata de criticar como tal al gobierno, es un punto de vista. Nos gusta leer varios libros, y en este caso, bueno, me llamó la atención por lo que ya expliqué. Y es muy respetable la opinión que tenga cada quien con respecto a las posiciones políticas. Nos gusta el debate, con respeto siempre, y la verdad es que yo creo que de eso se trata.
Sí, la verdad, sí, digo, leer la mayor cantidad de libros posible y que también sea de las temáticas más variadas que se puedan. Oye, Milka, y en algún momento, digo, asociando a cosas ya que tengan que ver con nuestras situaciones de vida, ¿has ocupado algún cargo político o al menos en la escuela, estos, ¿cómo se llaman? Comités estudiantiles o algo así? En la universidad formé parte del comité. Yo no tomaba decisiones, pero sí era parte del comité que encabezaba un buen amigo, Edgar. Saludos, Edgar. Él era el consejero alumno de la Facultad de Economía y yo era parte del comité que estábamos con él haciendo el equipo, subiendo y bajando, pero de ahí en fuera, como tal cargo político, no, yo he trabajado en el gobierno, pero no tomando decisiones desde el punto de vista de un jefe. Y pues nada más, ¿tú? No, en realidad no. Ahora que hice esa pregunta, creo que nunca estuve, creo que en el es que no sé cómo se llamaba, pero los que organizábamos, digamos, eventos igual en la facultad, pero solamente un semestre, en los últimos semestres, y nada más me acuerdo que organizamos estos premios de los, o sea, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba, pero los premios de psicología, el más popular, el más de la gente, el deportista, el no sé qué, no sé cuánto, el mejor maestro. Y pues creo que la fiesta de graduación, o sea, no la fiesta en grande, sino como la que generalmente se hacía en alguna cabaña, en algún local que tuviera piscina y demás. Pero hasta ahí, o sea, de ahí mi activismo político básicamente es nulo. Y de ahí de hablar de votaciones, digo, para algún tema ahí, ¿te acuerdas que participamos en la secundaria, probablemente también en la prepa, ¿no? Como para estos temas del Día del Estudiante y no sé cómo se llamaba el premio ahí en la técnica 3, la distinción del... Que te daban unas tazas. No, sino cuando participaban como, o sea, un hombre y una mujer por cada salón. Ah, sí, para el rey de la primavera o... para el rey feo o algo, no sé. Bueno, no sé qué era. La reina y el rey. Pero que de ahí, de hecho, en la secundaria estábamos, o sea, en el salón eras tú, en el C era el Pablito, en el B era yo. Ajá. Y de ahí los demás no me acuerdo. Pero al menos me acuerdo de nosotros tres, probablemente, no sé si Rodrigo del D, del F. Creo que Eugenio era del Eugenio. Y algunos otros de nuestros compañeros. Y en la prepa también, ¿no? En un semestre sí. Yo no participé en los tres, pero hubo un semestre que sí, porque me acuerdo que en quinto el que nos representó en el salón fue Cibol. Ah, el buen Cibol. Saludos. Quinto y sexto fue Cibol con Nayeli. Uh-huh. Y que también ahí, pues, obviamente esto es solamente popularidad, y en algún momento también si regalabas cosas, ¿no? Al menos en la secundaria me acuerdo que era como que a ver quién daba. Era una regaladera ahí de todo lo que se pudiera. Los paus y los totis y las paletas, y de repente si alguien te daba un huevito Kinder ya no. Ajá, era un metió dinero. Regaladero de cosas. Pero sí, se basaba mucho en eso, no era tanto de popularidad, de como la votación en sí, sino que compraban también boletitos y no sé, tenían dinámicas para poder obtener dinero y pagar la fiesta, el lugar en donde se hacía, que en aquel entonces de la secundaria se hizo en la séptima, creo que ya la van a abrir otra vez. Sí, de hecho la séptima en algunos de los autobuses, de hecho creo que ya está abierta, pero bueno. Y fíjate que del nombre del autor, de Roger Bartra, yo nada más ahí tengo un saludo para todos mis amigos en Mérida. Allá en Mérida, en lugar de Rogers, existen muchos Roger. ¿Roger? Roger, conocí a muchos Roger por allá. Seguramente pues es esta parte de escucharlo, ¿no? de extranjeros, y a la hora de escribirlo, ¿no? Leerlo tal cual, y entonces Roger de Roger a Roger. Pero en Mérida es muy común el nombre de Roger. De hecho, a mí en algún momento me dijeron, el maestro Roger, y yo, no, me llamo Bogart. Más o menos Bogart. Cierta similitud. Pero sí me llamaron alguna vez Roger. Pero bueno, ese era el comentario con el nombre. ¿Algún otro comentario más? No, eso es todo por el momento. La verdad es que es una obra corta, pero tiene mucho contenido de análisis que es recomendable para quien le gustan este tipo de temas. Sé que hay personas que los ensayos y menos ensayos políticos son de su interés, pero a quien quiera echarse un clavado en este análisis de Roger Bartra, y que si seguro les gusta, pues ya vimos que tiene libros desde el 64 hasta el 2022, entonces hay muchas cosas para escoger.
Exactamente. Y creo que tienes una frase, ¿no? Amigos, lean la Biblia, un cómic, pero acérquense a la lectura. Porque ya saben que aquí en Tirando Libro nos vamos a ver en donde siempre nos encontramos, donde nos ven cada semana. Así es, en el siguiente libro.